Después de que Sigmar se hubo retirado a Azyr, la Era del Caos entró en su periodo más brutal. Durante esta época ciega, los dioses oscuros pusieron sus ojos en Siis. Durante más de un siglo, los dioses del caos enviaron a sus esbirros a aquel reino de muerte. Asolaban y devastaban, haciendo retroceder a todos aquellos que les desafiaban, pero la victoria final se les escapaba. Nagas, autoproclamado gobernante de Siis, era un oponente poderoso, un comandante sagaz que maneja la magia nigromántica como nadie. Nagas prefiere liderar desde lejos, pero a medida que se estrechaba el cerco en torno a él, el gran nigromante hubo de participar en la batalla. Nadie podía derrotar a Nagas. Una y otra vez, destruyó los ejércitos de sus enemigos, evitando lo que parecía una perdición inminente. Le bastaba el menor de los respiros para restaurar su poder e invocar nuevos ejércitos de espíritus y alzar incontables cadáveres que obedecieran sus designios. De este modo, lograba reconquistar tierras que habían caído en manos de los invasores del caos. Tras incontables batallas, el control de Siis aún pendía de un hilo. Mas todo cambió con la llegada de Archaon, el más grande de todos los campeones del caos. Con su guardia Varán, Archaon unió a los desarrapados ejércitos del caos, desplegando a mortales y daemonios conjuntamente. Incluso los chiquillos de la gran rata cornuda, los Skaven, se postraban ante Archaon. Uno por uno cayeron todos los bastiones de Nagas, de modo que el gran nigromante huyó a las tierras de los túmulos, un reino de los inframundos en el que acechaban los espíritus de incontables civilizaciones. Allí, en lo que parecía una posición inexpugnable, Nagas esperaba recobrar todas sus fuerzas. Pero Archaon no se arredraba por las inagotables oleadas de no muertos y las hordas de Archaon se adentraron en las tierras de los túmulos en busca de las fortalezas secretas de Nagas. Sus ejércitos demolían necrópolis y torres oscuras para dar con el señor de los no muertos. Uno tras otro, los mortarcas, los lugartenientes de Nagas más poderosos, se pusieron a la cabeza de sendos ejércitos. Cada uno de ellos fue derrotado y enviado de vuelta a las sombras. La cólera de Nagas se acrecentaba. Cuando las fuerzas del caos pusieron cerco al último reducto de Nagas, Helzar, en el corazón de las tierras de los túmulos, el gran nigromante intervino. Sus invocaciones fueron tan potentes, tan exacerbado su poderío nigromántico, que los hechizos de Nagas apagaron el sol. Todo ser viviente se marchitó y la medianoche más negra se cernió sobre todo. Cuando el último espíritu se alzó, el fuego brujo verde de sus poderes sobrenaturales irradiaba más allá del horizonte, como un espantoso remedo del alba. Entonces dio comienzo la batalla de los cielos negros. Las legiones daemónicas estaban formadas por la materia del caos y no les afectaba el aire maldito. Las legiones mortales, los guerreros del caos y la guardia Varán, embutidas en sus armaduras infernales, atravesaron aquella oscuridad que robaba la vida como cuchillos atravesando la carne. Los peor protegidos cayeron a miles con los pulmones ennegrecidos y el corazón fulminado. Antes de que el invocador lívido de Archaon pudiese emplear un contrahechizo, clanes Skaven enteros habían perecido y se habían convertido en polvo. Aún así, quedaban suficientes tropas del caos como para hacer temblar el suelo a su paso. Las hordas del caos lanzaron 4 acometidas sucesivas, cada una liderada por un gran daemonio de un dios diferente. Cada asalto alcanzó el muro de espíritus, una barrera de guerreros espectrales de muchos metros de espesor. El ejército de Nagas, potenciado por la magia negra, resistió a duras penas. Cuando apareció un quinto ejército, las defensas de Nagas estaban bajo mínimos. El gran nigromante se tambaleaba, pues tamaño esfuerzo había agotado su poder. Entonces Archaon hizo sonar los cuernos y encabezó personalmente la carga final. La punta de lanza del asalto de Archaon era su honrada guardia Varán. Nadie podía oponerse a sus caballeros de armadura negra. Junto a la guardia Varán
marchaban contingentes en representación de cada uno de los poderes del caos, pues Archaon gozaba de las bendiciones de todos los dioses oscuros. Nagas, extenuado tras haber repelido los asaltos anteriores, fijó las cuencas vacías de sus ojos en aquel nuevo embate. Entre los sepulcros ruinosos de Heltar, los no muertos restantes formaron un círculo en torno a su maestro. Nagas hincó su báculo en el suelo y, haciendo un gran esfuerzo, lanzó una última invocación. Los muertos respondieron. El viento gélido traía el repiqueteo de los huesos y el aullido de las canciones espirituales. De la niebla emergieron los mortarcas, decididos a vengarse por sus anteriores derrotas. Nagas ordenó a sus legiones avanzar hacia el enemigo que se aproximaba. Lord Morches alzó el vuelo en su espiriterror y sus necrófagos de la cripta le siguieron de cerca. Los regimientos de guerreros esqueléticos avanzaban traqueantes con sus estandartes negros silueteados por el fuego brujo verde. Nagas en persona avanzaba tras la vanguardia de sus sagrarios mortis, con los últimos de sus morgas junto a él. Eran necesarios numerosos no muertos para abatir a un enemigo, pero poco importaba cuando los huesos y los cadáveres volvían a alzarse gracias al poder de los sortilegios de Nagas. La guardia Varán, sin embargo, parecía imparable. Arrollaban a los esqueletos, abriendo un camino hasta el gran nigromante a mayor velocidad que los muertos podían reforzar sus filas. En medio de aquellas ruinas, los demonios se batían con los no muertos. Los fantasmagóricos espectros condenadores cargaban a través de los muros. Un devorador de almas hizo astillas un sagrario mortis, y el clamor de la batalla se adueñó de los cielos cuando Lord Taos y su dragón zombie se enzarzaron en una reyerta acrobática con una mantícora. Por un momento pareció que Nagas sería alcanzado por la guardia Varán, mas los morgas les detuvieron y la mirada ardiente de Nagas les destruyó. El gran nigromante abandonó su prescindible ejército y buscó una ruta hacia el lugar seguro, pero no había contado con la velocidad de sus enemigos. El primero en llegar hasta él fue un señor de la transformación, aunque Nagas caminó a través de su fuego brujo saliendo indemne y cortó el pescuezo de la criatura con la espada mortis. Mientras el demonio se desvanecía, Nagas inició un conjuro que le transportaría más rápido a la oscuridad, y habría escapado de no ser por Archaon. Dorgar escupió ráfagas de energía mágica y destruyó a los morgas mientras Archaon atacaba a Nagas. Aquel duelo final fue tan grandioso que el suelo se quebró y los cielos negros se partieron. Al fin, Archaon asestó un golpe mortal que destrozó la corona de Nagas. De ese modo, cayó el gran nigromante y Archaon se alzó triunfante, dejando que sus seguidores acabasen con el resto de los no muertos. Mientras se completaba aquella labor, los latidos del tiempo fueron detenidos. Al amparo de aquel hechizo, los mortarcas de Nagas despejaron el camino y se llevaron volando a su señor más allá de la puerta sin estrellas, aguardando al día en que volviera a alzarse. Sis es un reino de finales, pero ningún cambio ni marcha repentina resultó tan devastador en aquellas tierras como la batalla de los cielos negros. Las consecuencias del conflicto se extendieron a cada una de sus regiones y duraron siglos. El cuerpo y el espíritu de Nagas habían sido quebrados por Archaon, mas no destruidos. Mientras sus mortarcas recuperaban el cuerpo del gran nigromante, el férreo control de Nagas sobre las tierras disminuyó. Las violentas invasiones subsiguientes borraron los vestigios de su presencia. Archaon, tras haber destruido a su gran enemigo, se retiró a todas partes, renombrándolo 8 partes en honor a sus dioses. En su ausencia, los dioses del caos rivales desataron todo su poder sobre Sis y dieron caza a todo lo que quedaba de Nagas. Se construyó la jaula de huesos, un bastión hecho de los restos de los ejércitos de Nagas que habían perecido en la batalla de los cielos negros. La muerte quedó encerrada en hierro forjado por el caos. Desde allí partió la Marcha Roja.
guerra de Khorne en 8 frentes que atravesó aquellas regiones como una serie de hachazos. Nurgle, menos osado, concentró sus invasiones en las tierras de Mor y las convirtió en sus jardines de plaga. Thench codiciaba el saber de Nagas en materia de magia negra y envió a sus acólitos para asimilar su poder. Los seguidores de Slanesh buscaban a su dios por todas partes. La devastación irracional que causaban estas campañas arrasó incontables túmulos funerarios de civilizaciones perdidas, destruyó los drenajes de energía de las pirámides negras, asoló el bastión de Nagasizar e invadió o corrompió numerosas puertas a los inframundos. Los dioses del caos consumían con ansia todo aquello a lo que podían echar mano, mas Nagas no aparecía. Al otro lado de la puerta sin estrellas, en el inframundo de Styx, Nagas se recomponía lentamente. Cuando el gran nigromante pudo volver a contemplar su reino, vio un Sis corrupto, unas tierras rapiñadas por los ejércitos de los dioses oscuros. A lo largo de aquellos siglos de la era del caos, Nagas alimentó su odio y se dedicó a trazar nuevos planes de conquista absoluta y de venganza. Algún día, se juró, Archaon y los mismísimos dioses que le daban poder pagarían por sus ofensas. Algún día, todos se arrodillarían ante Nagas.